buenas a todos, queridos protopoetas. Hoy vamos a empezar con el curso de poética y pues con los principios básicos que necesitamos para poder continuar con todo lo que queda de curso. En un principio, pues un poco por curiosidad, vamos a intentar explicar de dónde viene la palabra poesía, la de verso y la de prosa. Y es que la palabra poesía viene del griego poiesis, que pues significa la acción de crear. Pero para los poetas de la época también significaba, pues con respecto a la creación, crear ficción, es decir, cualquier discurso o texto que pues llevase ficción, como podría ser pues hoy en día cualquier libro de ficción. No tenía por qué regirse o ser pues como las poesías de hoy en día, ¿no? Que muchas veces tiene que detenerse o aumentar un sentimiento. Antes lo que importaba era que fuera de ficción. Con la palabra verso viene del verbo latino versum o ventor, que significa volver. Y ahora veremos a qué se refiere esa palabra volver con respecto a la palabra prosa. Porque la palabra prosa también viene de la palabra versum, pero los eruditos latinos se referían a ella mejor como oratio soluta, que significa discurso o frase suelta. ¿Qué diferencia podemos encontrar entonces entre el verso y la prosa? Pues el verso necesita de otros versos anteriores para poder regirse o para poder establecer pues su métrica, su rima, o su estructura. Sin embargo, la prosa, como hemos podido ver, se denomina frase suelta, es decir, no depende de ninguna otra oración anterior o posterior en el discurso. Muy bien, pues ya pues con este panorama de curiosidad cubierto, podemos comenzar, ¿no?, con de qué se compone un poema. Y como muchos ya sabréis, un poema se compone de versos. ¿Pero de qué se componen los versos? Los versos se componen de ritmo, de rima y de métrica. Y siendo el ritmo lo más diferenciador que tiene la poesía con respecto de la prosa. ¿Por qué? Porque un verso, una poesía, no necesita tener rima, igual que no necesita tener métrica. Es decir, no necesita para ser poesía que sus sílabas finales rimen o que su conjunto de sílabas por cada verso tengan una estructura semejante o igual. Sin embargo, sí que necesita ritmo. Un ejemplo que podemos tener es con el soneto al amor de Lope de Vega. La primera estrofa dice así: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Lo que podemos ver, pese a que este poema tiene también rima y tiene también métrica, es que tiene ritmo, por encima de que tenga esa rima y esa métrica que podrían en otro poema no tener que existir. Sí que tendría que tener ritmo, como podemos ver, por ejemplo, con las sílabas tónicas que cada verso tiene y que se compagina un poco pues con el posterior, ¿no? Por ejemplo, desmayarse, atreverse, estar furioso, esos puntos pues de más fuerza podrían coincidir, o de hecho coinciden
con alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Aunque esta última quizás coincide un poco mejor con la segunda. Eso lo daremos un poco más en el futuro. Realmente no es necesario que sepáis de momento lo que, pues los puntos fuertes o los puntos de más fuerza en la voz que tiene un verso para poder escribirlo. Podéis escribir simplemente poesía de lo que os nazca, porque como hemos visto, pues no es necesaria ni la rima ni la métrica, aunque es verdad que la rima y la métrica le dan al poema, al igual que el ritmo, pues un poco tanto ese aspecto de poesía como una personalidad propia, por así decirlo, pues un algo, una esencia determinada que realmente lo diferencia, ¿no?, de otras o le da una identidad, ¿no?, determinada. Bueno, es un tema que ya abordaremos más adelante. Por ahora no os preocupéis. De momento vamos a ir viendo un poco la métrica. Y es que la métrica, como ya hemos dicho antes, se trata del conteo o el número de sílabas que tiene cada verso. Pero hay un poco de truco, y es que las sílabas se diferencian en dos clases. Si tienen dos vocales juntas, ¿no? Si tienen dos vocales juntas y el golpe de voz, la vocal tónica, es abierta, es decir, si la vocal es A, O, E, esa sílaba será un diptongo. Es decir, que irá junta, que solamente será una única sílaba. Sin embargo, si ese golpe de voz cae en una vocal cerrada como son la I o la U, esa sílaba será un hiato y habrá de separarse, o la leeremos separada. Seguramente, lo más probable es que ya cuando leéis una palabra por sílabas, seguramente de forma subconsciente ya estaréis separando las sílabas en un hiato, porque lo normal es que sean más complicadas de unir. No está hecho así porque lo diga la norma. Está hecho así por la comodidad del hablante, como la gran cantidad de normas fonéticas o sobresonidos que tienen las palabras en español. Entonces, para que os acordáis un poco, he escrito dos normas o dos reglas mnemotécnicas que se dicen así porque pues suelen ser muy fáciles de recordar, que son con el diptongo, pues que se compone pues de di y tongo. No la he separado bien por sílabas, como podéis ver, pero he querido remarcar la parte de di, que se parece a dos. Y es para señalaros, o para que recordéis, que son las dos vocales juntas en una única sílaba. Y para la palabra hiato, o para el hiato en general, podéis recordar que la palabra hiato es un diptongo sin que el diptongo sea hiato. Podemos verlo aquí porque la fuerza al pronunciar hiato cae sobre la A, hiato. Entonces es un diptongo por estar una vocal cerrada, como es la I, y una vocal abierta, como es la A, y caer la fuerza tónica en la A, por lo que se lee junta, hiato, en vez de, pues como sería un hiato, que sería hiato, ¿no? Separado. Por otro lado, en los versos también nos vamos a poder encontrar casos de sinalefa, que
viene pues a pues que entra dentro del compendio o de la materia que daría la prosodia. Para los que no lo sepáis y para los que esto sea un palabra sin sentido, la prosodia realmente lo único que hace es estudiar aquellos sonidos dentro de la palabra, ¿vale? O dentro de las sílabas, aquellos sonidos como que luego pues podremos nosotros diferenciar como letras, o sea, aquellos sonidos de las letras que afecten a un segmento o a una parte superior que ellos mismos. Por ejemplo, pues a la palabra, a enunciado o al discurso entero. Un ejemplo bastante simple es la acentuación, pero ahora iremos con ella. De momento la sinalefa. Y es que la sinalefa es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Esto igual lo habréis dado ya en métrica. Cuando la última letra o el último sonido de la palabra y el primer sonido de la siguiente es vocal o el primer sonido de la siguiente es mudo, como es la H, ¿no? Y luego hay una vocal. Si después de sinalefa, por ejemplo, estuviéramos contabilizando el número de sílabas de un poema y tuviéramos sinalefa, si después de la sinalefa tuviéramos otra palabra que empiece por H y luego una vocal, o simplemente tuviera una vocal, estas dos sílabas, ¿no? Lo que sería el fa y la siguiente sílaba comenzando por vocal, se tratarían como una sola, en vez de como dos. Por otro lado, dentro de la prosodia también tenemos la acentuación. Y es que nos interesa mucho para la contabilización de las sílabas dentro del verso, la acentuación. ¿Por qué? Porque cuando la palabra final es aguda, habremos de sumarle un verso más, digo, una sílaba más al conteo final. Esto pasa muchas veces porque lo común es que la fuerza tónica esté en la penúltima sílaba. Como esto pasa sobre todo más en el tema del ritmo, ¿vale? El tema de que la fuerza tónica esté en la penúltima sílaba. A nosotros no nos interesa tanto de momento, pero lo que tenemos que recordar es que cuando la última palabra es aguda, tenemos que sumarle una sílaba más al número de sílabas de ese verso. Si es llana, no le sumamos ninguna. Y si es esdrújula, de hecho, le restamos una. ¿Vale? Y si es superparoxítona, que es como mayor que esdrújula, también le restamos una sílaba al conteo. No sé si habréis dado qué son las palabras agudas, llanas o esdrújulas, pero para resumir, las palabras agudas son las que tienen la fuerza tónica en la última sílaba de la palabra. Y si finaliza esa palabra en N, S o vocal, esa sílaba deberá ir acentuada en su vocal tónica. Si es llana y termina en N, S o vocal, no debe de ir acentuada, pero si no termina la palabra en N, S o vocal, sí que tendría que ir acentuada. Y las esdrújulas, cuyo mejor ejemplo es la propia palabra esdrújula, siempre tienen que ir acentuadas y la sílaba tónica es la tercera o la antepenúltima, empezando pues por el final, ¿no? Lo que sí también nos permite el dar la acentuación es también dar la diferencia entre vocales largas y cortas, que esto es un tema realmente más cercano al latín,
quizás pues no es tan interesante para nosotros en el español, pero sí que podrá interesarnos posteriormente y lo mejor es pues que de momento nos suene. Para diferenciar las vocales largas y cortas, que pues el latín tenía como nosotros tenemos la acentuación, ¿no? En vez de por una diferencia tónica, la tenía pues por una diferencia de cantidad vocálica, ¿vale? Es decir, que la vocal sea más larga o más corta, pues la norma más básica en el español es que la vocal larga sea tónica o diptongada. Y diréis, pero ¿un diptongo no son dos vocales juntas? ¿Cómo puedes decirme que una única vocal es larga cuando es un diptongo? A nosotros realmente lo que nos interesa es saber que un diptongo realmente se contaría como una vocal larga, porque es al final una vocal compleja. Pero bueno, con lo que tenemos que quedarnos es que un diptongo contabilizará como largo. Y igual que una vocal tónica. También contabilizará como de cantidad larga. Y todas las demás cortas. Muy bien, pues pasemos ahora a la rima, que puede tener diferentes formas, como pues puede ser asonante o consonante. El ejemplo más básico de rima consonante es el que hemos visto con el poema o soneto de Lope de Vega que hemos leído, o incluso por tener algo más simple y a mano, podemos ver que asonante y consonante, estas dos palabras, riman de forma consonante, puesto que las dos últimas sílabas, o incluso la mitad de la penúltima sílaba y la última sílaba, son iguales, totalmente iguales. Entonces, decimos que rima de forma consonante. Si lo que riman ya no son las consonantes y las vocales, sino solamente las vocales de la penúltima sílaba o mitad de la penúltima sílaba y la última sílaba, decimos que son asonantes. Por ejemplo, pues asonante y consonante rimarían, además de forma consonante, de forma asonante, en la A y en la E. Por otro lado, también tenemos las rimas libres, las rimas blancas o las rimas sueltas. En cuanto a las rimas de los versos libres, realmente nos referimos a que todos los versos del poema carecen de rima y de métrica. Ahora veremos un ejemplo. En cuanto a las rimas blancas, vemos que simplemente todos los versos del poema carecen de rima. Y con los versos sueltos o la rima de carácter suelto, vemos que habiendo en el poema versos que riman, estos no riman, como puede suceder, pues por ejemplo, en un romance, que suele ser de versos octosílabos, asonante la rima y en los versos pares que suceda esa rima, mientras que en los impares serían justamente versos sueltos. Como ejemplo de rima libre o poema de rima libre, podemos encontrar este de Raquel Lanceros, que dice así: todos esos colores de la tierra, la oriunda, la injertada, la regada con sangre y renacida, cruzaron frente a mí en forma de lágrima. Lágrimas de mestiza, de emigrante, de hermana, de alimento del mar. El sol puede salir también de noche. Yo no he vuelto a olvidar quién soy, de dónde vengo. Vemos que no comparte ni siquiera ni rima
ni métrica, ¿no? Pero aún así es un poema. Aún así, ese ritmo, esa repetición de elementos, de sílabas tónicas, sí que existe, como veremos pues a continuación. En cuanto al ritmo, entre los versos y entre versos, pues podemos darnos cuenta, ¿no?, de que realmente no hay un ritmo realmente único entre los versos medido pues por esa métrica o por esa rima que hemos visto, ¿no? También hay un ritmo, como hemos visto con este poema o soneto de Lope de Vega que hemos leído, que también dentro del propio verso hay diferentes golpes de voz que pueden repetirse o pues ser similares en otros versos y también le dan pues esa identidad o esa esencialidad o esa magia quizás al poema. Y bueno, con esto ya estaría toda la introducción explicada. Espero que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo del curso de poética. Chao, chao.